Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Dios por este tiempo que nos da para dedicarle a Él, para dedicarle a su palabra, para aprender y pues a veces también para recordarnos cosas que a lo mejor ya hemos escuchado, cosas que ya conocemos, pero que luego pues se nos olvidan, hermanos. Entonces, pues de hecho de eso trata el día de hoy. Como ustedes saben, cada domingo celebramos la Santa Cena. Entonces, el día de hoy, pues de eso se trata. Vamos a recordar qué es la Santa Cena, de dónde viene y demás cosas, hermanos, para que no se nos vuelva, como dijo el hermano Ernesto, algo muy importante, y de hecho yo también voy a hablar un poco de eso, que no se vuelva un hábito o algo que repetimos de manera automática. Entonces, pues el día de hoy, como cada primer domingo, celebramos la ordenanza de la Santa Cena, tal como Jesús nos lo indicó aquella noche que se reunió con sus apóstoles. Entonces, es lo que les comentaba, es muy importante que no dejemos de que esta celebración se convierta en un ritual que se realice de forma automática y se convierta en algo sin sentido, en algo sin significado, hermanos. ¿Y por qué digo esto? Pues como ustedes ya han experimentado probablemente, cuantas más veces repetimos algo, crece la probabilidad de que se pierda la conciencia de lo que hacemos o lo decimos. Lo hacemos de manera automática. Perdemos ese significado, hermanos. Entonces, es importante que siempre que celebremos la Santa Cena, que aquí en la iglesia lo hacemos cada mes, estemos conscientes de lo que estamos haciendo y estemos conscientes de lo que estamos celebrando. Y no solo lo hagamos por obedecer, sí, claro, obedecemos a Jesús, pero no solo lo hagamos porque Mauricio o Gerardo, los líderes de la iglesia, dicen cada primer domingo de mes lo tienes que hacer y por eso lo hacemos. No, hermanos, que lo hagamos por convicción propia, que lo hagamos porque sabemos lo que significa y porque recordamos verdaderamente lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, por lo anterior, hermanos, el día de hoy vamos a repasar de manera muy breve lo que es la Santa Cena, es decir, de dónde viene, qué significa, cuál es la finalidad por la cual Jesús nos pidió que la celebráramos y cómo debemos prepararnos para tomarla. En grandes rasgos vamos a tocar esos 4 puntos, hermanos, el día de hoy. Pues bueno, les pido que me acompañen, vamos a comenzar, pero primeramente vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, mi Señor, por este día, te damos gracias por nuestra familia, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das día con día. Te damos gracias por este tiempo, Padre, en el que estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra, reunidos, Padre, en pos de ti, Señor, porque somos tus hijos y queremos alimentarnos de tu palabra, Señor, lo necesitamos. Te ruego, Padre, que tomes el control de este tiempo a continuación, donde vamos a escuchar tu palabra, Señor, que seas tú el que hable, Señor. Úsame para compartir con mis hermanos tu palabra, Señor, lo que tú quieras que sea compartido el día de hoy, que sea tu voluntad la que se lleve a cabo, Señor, en el próximo tiempo, para que tu palabra llegue a nosotros, Señor, y la guardemos en nuestro corazón. Prepara nuestro entendimiento para que entendamos todo lo que tú nos quieres decir, Señor, y sobre todo que no perdamos nunca la conciencia, que siempre estemos atentos lo que hacemos, lo que decimos para ti, Señor, que no lo hagamos como robots, sino que lo hagamos bien conscientes de lo que estamos haciendo, Señor, y todo sea para tu gloria, Padre. Te pido por este tiempo, Señor, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, ¿me siguen escuchando bien? ¿Deditos arriba? Perfecto. Muy bien, hermanos. Pues, ¿cómo se originó la Santa Cena? Sería como que la primera pregunta. ¿De dónde viene la Santa Cena? Entonces, primeramente, pues recordemos el motivo por el que Jesús y los apóstoles tenían que reunirse a cenar esa noche. ¿Y cuál era este motivo? Como cada año, celebrar la Pascua. La Pascua es una celebración que Dios ordenó a su pueblo en los tiempos de Moisés, después de haberlos liberado del yugo egipcio. Vamos a leer, hermanos, les pido que me acompañen a Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 8.
Éxodo 12, versículos del 1 al 8. Correcto. Permítanme darme un poquito de tiempo. Estoy aquí acomodando mi pantalla. Perfecto. Muy bien. Vamos a leer. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Recordemos que aquí Dios acababa de liberar al pueblo de Israel del yugo egipcio, ¿ok? En ese contexto se está dando este pasaje. Y continuaba Jehová diciendo en el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Muy bien. Hermanos, comenté algo. Todavía este pasaje se da antes de la liberación de Egipto. Discúlpenme, allí me ganaron los nervios. Esto se da justo antes de la liberación de Egipto, ¿ok? Aclaro esa parte. Bueno, hermanos, vamos a repasar 3 aspectos muy importantes de este suceso, de cómo se da la Pascua. Bueno, bien, en el versículo 5, ¿qué dice? Que el animal será sin defecto, macho de un año. Entonces nos aclara las características que debe cumplir el cordero a ser sacrificado. Debe de ser sin defecto, sin mancha. No, Dios no quiere que se sacrifique un cordero que tenga la mano o que tenga el pelaje, una mancha negra, que tenga una pata lastimada, que porque está enfermo el cordero, por eso lo voy a sacrificar. No. Dios quiere el mejor cordero que tenga el rebaño, un cordero sin defecto, sin mancha, ¿ok? En el versículo 7, nos pasamos al versículo 7, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquí la palabra clave es la sangre. La sangre es un elemento muy importante en la ley de Dios, pues como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, ahí tomemos en cuenta esa palabra clave, mis hermanos. Y vámonos al versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Pues así lo dice. Nuestro Padre Dios le ordena al pueblo de Israel, coman la carne asada al fuego. Y les hace la aclaración, no quiero que la comas ni cruda ni que la cozas en agua. Tiene que ser asada al fuego, bien cocida, bien cocida. Entonces, hermanos, en resumidas cuentas, estos 3 aspectos, estos pasajes que acabamos de leer, es la tradición judía de la Pascua. De ahí viene, por eso Jesús se tenía que reunir. Cada año, todas las familias judías se reunían para comer el cordero el día 14 de ese mes. Así lo ordena Dios, el día 14. Entonces, por esta razón, Jesús y los apóstoles, en cumplimiento de la ley de Dios, se iban a reunir esa noche. Y bueno, algo importante iba a pasar esa noche. Algo tan importante que cambiaría nuestro mundo y daría paso a una nueva era. Esta nueva era que abría las puertas de la salvación a los no judíos. Abría las puertas de la salvación a nosotros, hermanos. Entonces, el plan de Dios para nosotros ya estaba escrito.
Pero veamos cuál es ese plan. Pasemos ahora, mis hermanos, a leer Jeremías, capítulo 31, ¿correcto? Desde aquí, desde Jeremías, Dios ya nos está diciendo, ya nos está poniendo por escrito a través del profeta, ¿cuál era ese plan? Vamos a leer Jeremías 31, versículos 31 al 34, hermanos. ¿Me apoyan con deditos arriba cuando ya lo tengan? Excelente. Excelente. Vamos a leer, hermanos, Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, leamos, vayámonos a las partes como, no más importantes, sino aquellas partes que van más conforme a lo que celebramos hoy, hermanos, que es la Santa Cena. Dice en el versículo 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Y aquí lo único que les voy a comentar, de hecho no va a ser un comentario, voy a citar otra vez la palabra de Dios. Dice, al decir nuevo pacto, veamos que aquí habla de un nuevo pacto. Entonces Dios, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, si entra un nuevo pacto, desplaza al viejo pacto y el viejo pacto se vuelve obsoleto y deja de existir, ¿correcto? Bueno, esto que les he citado es de Hebreos 8:13. Allí nos aclara, el nuevo pacto da por viejo al primero. Lo sustituye, hermanos, en pocas palabras. Y este nuevo pacto, ¿quién nos lo trae? Nuestro Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver. El versículo 32, ¿qué nos dice el versículo 32? Hay una parte del versículo 32 que dice, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quiénes ellos, hermanos? Pues el pueblo de Israel. Este versículo nos responde la pregunta acerca de por qué Dios se plantea hacer un nuevo pacto. Y aquí nos dice, ellos invalidaron el pacto. ¿Quiénes ellos? El pueblo de Israel. No obedecieron. Entonces, nadie del pueblo de Israel cumplió la ley y por lo tanto no son beneficiarios de la vida eterna. Por eso Dios ve la necesidad de generar o de hacer un nuevo pacto. Entonces, desde aquí Dios, a través del profeta Jeremías, nos comunica su plan de construir su nación santa, su pueblo elegido, donde la ciudadanía, y aquí es bien importante, hermanos, Dios quiere crear un nuevo pueblo, quiere renovar su pueblo, quiere construir su nación santa. Entonces, en esta nación, la ciudadanía es bien importante, no se gana por genética, no se gana por mi lugar de nacimiento. La ciudadanía se gana por fe, hermanos, en esta nueva nación. Bien importante. Versículo 33. Vamos a leerlo, vamos a leer el versículo 33 nuevamente de manera muy detenidamente. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, Dios nos dice que ya no va a escribir su ley en piedra o en libros, aunque sí, aquí tenemos su palabra, aquí tenemos su ley también en su palabra. Pero más importante, hermanos, es que Dios va a escribir su ley en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Y esta ley también otra cosa muy importante, y lo vemos en el Nuevo Testamento,
es la ley de la gracia por fe, mis hermanos. Veamos qué dice el versículo 34 acerca de esto. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, miren lo que dice aquí. O sea, Dios es consciente de que hay maldad en nosotros. Somos pecadores, hermanos. Pero aún así Él dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto viene a ser como que la consecuencia de ese nuevo pacto. Y esto ¿qué nos dice? O sea, lo que tuvo que hacer Jesús, lo que va a hacer, ahorita lo vamos a hablar, lo que tuvo que hacer Jesús, su sacrificio, para que la consecuencia sea ¿qué? Que Dios perdone nuestra maldad, perdone nuestros pecados y no se acuerde más de nuestro pecado. Pero ¿cómo ganamos este perdón? Por fe, mis hermanos, por fe. Entonces, hagamos una pausa aquí. Hasta este momento ya entendimos el motivo por el que Jesús se iba a reunir con sus apóstoles a tener esta cena, esta santa cena. ¿Y cuál era ese motivo? Iban a celebrar la Pascua, ¿correcto? Y también acabamos de entender el plan de Dios acerca de este nuevo pacto. Este plan pues estaba por culminarse esa noche y los días siguientes donde Cristo padeció, pero veamos cómo poco a poco fueron sucediendo los hechos. Les invito, mis hermanos, que me acompañen a Lucas, capítulo 22. Ahí vamos a leer cómo se dio este evento tan importante de la Santa Cena. Vamos a leer Lucas 22 a partir del versículo 7. Me apoyan con su dedito arriba si ya llegaron a ese pasaje. Excelente. Muchas gracias, hermanos. Bueno, vamos a leer. Y perdónenme que los esté poniendo a leer mucho, pero es importante leer el trasfondo de la Santa Cena. Todo lo que hemos leído nos trae hasta este momento. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ya sabemos cuál es este día, cuál es esta celebración. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto. Preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo repartió y lo partió y les dijo y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bueno, hermanos, este es el pasaje. Ahora vamos a leerlo poco a poco, a irlo desmenuzando para entender todo lo que sucede. Pero antes de eso, les quiero preguntar, a excepción del versículo 7, no sé si alguno de ustedes escuchó o ve en este pasaje la palabra cordero, o mejor déjenme replantear la pregunta. ¿Vieron algo que haga referencia o leyeron algo que haga referencia a que esa noche cenaron carne de cordero en esa cena? No se menciona, o sea, los pasajes mencionan que
prepararon la Pascua. Y al decir que prepararon la Pascua, pues uno pudiera intuir, ¿no? Que sí prepararon un cordero y todo. Pero de hecho ningún evangelista menciona en sus evangelios que hayan comido carne de cordero. Entonces, pues es muy probable que no hayan comido carne de cordero, solo comieron pan, ya que esa noche sería presentado el nuevo cordero sin mancha. ¿Quién era este cordero? ¿O quién es? Es Jesús. Entonces, leamos, hermanos, los voy a llevar por algunos versículos, no por todos, porque ya los leímos, pero sino los más interesantes para nuestro tema de hoy. Bueno, en el versículo 17 menciona, aquí es un detallito que vi que les quiero compartir. En el versículo 17 dice que, y habiendo tomado la copa, dio gracias. O sea, Jesús dio gracias. En este pequeño versículo, Dios nos enseña a agradecer, orando a nuestro Padre Dios cada vez que nos sentamos a tomar nuestros alimentos. Antes de empezar a comer, siempre darle gracias a Dios por cada taco, cada plato de comida que tenemos en nuestra mesa, mis hermanos, porque hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, aquí dice que tomó la copa, dio gracias y después dijo, tomen esto y repartan, ¿no? Ese es un detalle importante. En el versículo de 18, de hecho no solo en el 18, también en el 16 menciona algo. En el 18 dice, hasta que el reino de Dios venga. Aquí Jesús nos está dando una pista, o nos está dando un pronóstico o una predicción, más bien, no un pronóstico, sino una predicción de que va a haber una segunda venida, de que Él va a venir nuevamente, que el reino de Dios va a venir. Entonces, eso va a pasar. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, hermanos, solo Dios lo sabe. Dios tiene sus planes, su plan bien definido, pero va a suceder, va a pasar. Esa es una certeza. Versículo 19, hermanos, vamos a leerlo. Y tomó el pan y dio gracias, otra vez dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Aquí nos dice dos cosas, hermanos. Dice que su cuerpo, que este pan representa su cuerpo, que por vosotros, es decir, por nosotros, y en esa ocasión lo decía por los apóstoles, va a ser dado o va a ser entregado, ¿para qué? Pues para ser lapidado, hermanos, para ser castigado, golpeado por la paga de todos nuestros pecados. Él va a tomar la carga, va a tomar la responsabilidad de todos nuestros pecados presentes y futuros, y Él va a ser dado, su cuerpo va a ser partido, hermanos. A eso se refiere Jesús cuando dice que este cuerpo va a ser dado. Y finaliza diciendo, hagan esto en memoria de mí, hagan esto en recordatorio de lo que yo hice. Ahí nos da la orden de que lo sigamos haciendo. Entonces, pues, como dice la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así nos lo dice el apóstol Pablo en referencia a que Cristo voluntariamente entrega su cuerpo, lo da en salvación de nuestros pecados, hermanos. Continuemos en el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, él habla de este nuevo pacto, ya explicamos, ¿no? El nuevo pacto sustituye al anterior, es algo que muchos, bueno, todos los judíos, hermanos, o aquellos que no se han convertido a Cristo, no entienden que hay un nuevo pacto que sustituye al anterior. Entonces, este nuevo pacto es en la sangre de Cristo, o sea, Cristo derrama su sangre para que haya remisión de pecados. Entonces, pues aquí sí quiero entrar un poquito en detalle, o sea, el derramamiento de sangre, cómo se da, y creo que muchas veces, pues lo leemos, pero
pero a lo mejor no le damos no le damos el valor suficiente o perdemos la escala de lo que realmente hizo Jesús. Sí, todos repetimos, murió por nosotros, dio su vida por nosotros, pero ¿cómo la dio, hermanos? O sea, ¿cómo sucedió esto? Entonces, creo que muchos de los que estamos aquí, en su momento, hace unos años vimos esta famosa película, La Pasión de Cristo. Yo creo que hasta hoy esta película es la representación más cruda o más real de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió ese día que fue sentenciado a la cruz, de lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros, hermanos. Esta película pues da mucho detalle en qué hizo Jesús por nosotros. Bueno, ese día, después de la cena, se va a orar al monte de los olivos, es aprehendido. Una vez que es aprehendido, pues lo llevan. Al día siguiente los soldados, podemos ver en la película y también está narrado, los soldados lo golpean mientras lo interrogan, le vendan sus ojos, le escupen, le hacen bromas, se burlan de él, diciendo, ¿acaso eres rey? Se burlan de él, le ponen una corona de espinas, lo humillan, hermanos, estos soldados lo humillan al tenerlo ya sometido. Además de eso, posteriormente lo lapidan a latigazos, usan un instrumento, no sé cómo se llama exactamente ese instrumento de tortura, pero es como un mechón de látigos con puntas metálicas, con el cual le dan en su espalda, lo golpean en muchas ocasiones a Jesús en su espalda. Estas puntas afiladas le arrancan la carne de la espalda. Es una barbaridad, hermanos. Y todo esto lo sufrió Jesús sin decir una palabra, hermanos, sin decir un grito. Y no solo con eso, después de que lo someten a todo este castigo, lo hacen caminar kilómetros cargando un pesado madero hasta el Cerro de la Calavera, así lo dice la palabra. Lo hemos escuchado muchas veces como Cerro del Calvario. Hay expertos que mencionan que este madero pesaba alrededor de 100 kilos, hermanos. Entonces, imagínense, no sé si alguien de ustedes ha cargado alguna vez un bulto de cemento que pesa 50 kilos. Ahora imagínense cargar un madero que pesa 100 kilos. Y no solo eso, sino hacer esa caminata de varios kilómetros, no sé si eran 2 o 3 kilómetros, después de haber sido torturado, o sea, hacer toda esta caminata. Y todos estos detalles que les doy es para que nos caiga el 20 del sufrimiento al que estuvo expuesto Jesús. Todo este proceso de sufrimiento que le hicieron pasar, hermanos, para culminar, pues clavándole las manos y los pies a la cruz. Y este sacrificio Él lo hizo voluntariamente, hermanos, por nosotros, por nuestros pecados. Él dio su cuerpo para que fuera lapidado, golpeado, y derramó su sangre por nosotros. Y lo más importante, hermanos, como dice la letra de esta última alabanza que acabamos de cantar, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Él no cometió pecado jamás, hermanos. Jesús nunca cometió nada malo, nunca hizo nada malo, y aún así fue objeto de este castigo. Y lo hizo por tu pecado y por el mío, y por los míos, por los tuyos y por los míos, hermano. Entonces, no nos olvidemos jamás de eso. Entonces, pues nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis, la muerte del Señor recordamos, y les platiqué todos estos detalles para que recordemos lo que realmente pasó, hermanos. Y dicen que la película se queda corta. Entonces, cuando recordemos el sacrificio de Cristo, recordemos realmente todo lo que Él pasó, o sea, todo el detalle de su sufrimiento. Y no solo eso, después cuando estaba después de que lo clavaron a la cruz, pues mis hermanos, estar clavado ahí en la cruz, yo he leído algunos libros donde la posición de estar así con los brazos abiertos y como colgando te impide respirar, o sea, te estira el cuerpo
aplanando los pulmones y no te permite. Tú normalmente estás parado y llenas tus pulmones, pero estar en esa posición le permitía a Jesús solamente hacer una respiración. Si no sé, si jalamos 1 litro de aire con cada respiración, al estar en esa posición jalas una fracción de aire, entonces tienes que... O sea, porque no puedes llenar tus pulmones de aire en esa posición, hermanos. Entonces, ¿cuántas horas pasó Jesús ahí sufriendo eso? No lo sabemos porque la palabra no lo dice, pero así estuvo hasta que murió y en el sol del mediodía, hermanos, sin poder respirar, con sed y en un solazo. Ese fue el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Primera de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese fue el motivo por el que Jesús hizo eso, hermanos, para nuestra salvación. Ok, hermanos, pues no nos olvidemos de esto. Y ahora yo les quiero comentar, pasando a otro tema relacionado, cómo tomar la cena dignamente. Vamos a leer 1 Corintios 11:28. Les voy a leer. Es muy sencillo. Mi hermano Ernesto por ahí comentó algo al inicio. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Entonces, este versículo que dice, pruébese cada uno. Hagamos una inspección interna nosotros. ¿Cómo está mi comunión con mi Padre Dios? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Realmente qué hay en mi corazón? ¿Amor? ¿Hay odio? ¿Qué hay? ¿Cuántas veces hemos hablado con Dios o hemos escuchado a Dios durante esta semana, durante este mes? Hermano, confiesa y arrepiéntete de tus pecados antes de tomar la cena, antes de tomar los elementos de la cena. Así de sencillo, hermanos, pero tenemos que hacerlo para tomar la cena dignamente, prepararnos de esta manera. Confesamos nuestros pecados, nos ponemos a cuentas con Dios, nos ponemos en comunión con Él. Porque como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. El único pecado que no nos va a perdonar Dios es aquel que no le confesamos, hermanos. Por eso es importante. Y pues ya para terminar, hermanos, una breve conclusión. Pues ¿para qué hacemos la Santa Cena? ¿Por qué la hacemos cada domingo? Aparte de cumplir con la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, ya con todo lo que hemos escuchado ahorita, celebramos la Santa Cena para mantener fresco en nuestra mente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, hermanos, que no se nos olvide ese sacrificio que Él lo hizo, a pesar de que no lo merecíamos. Y por lo tanto, refrescamos el amor infinito que Él tuvo por nosotros, que nuestro Padre Dios tuvo por nosotros al dar a su Hijo, por nosotros que somos unos pecadores. También lo hacemos para recordar, durante la Santa Cena, también recordamos que Jesús intercede por nosotros, que Él es nuestro único intercesor. También celebramos la gracia de Dios, este amor tan grande que Él nos tiene, nos da este regalo por gracia de ser salvos, este nuevo pacto que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué dio a su Hijo? ¿Para qué fue todo este sacrificio tan bárbaro, tanto dolor, tanto sufrimiento? Todo esto fue con el único propósito de que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, la vida eterna. Por eso creemos en Jesús, porque somos hijos de Dios y tenemos la esperanza de la vida eterna. Y bueno, de aquí la importancia, todo esto que les compartí hoy, hermanos, es para evitar buscando
que evitemos ese gran peligro de que esto se convierta en un ritual, hermanos, que esta Santa Cena se convierta en un ritual. No dejemos que se convierta en un ritual, seamos siempre conscientes de lo que vamos a hacer. Hay una cita que encontré por ahí en un libro que dice: la repetición de un acto sagrado puede convertirse en una rutina, y de la rutina al rito hay un solo paso. Mucho cuidado con eso, hermanos, siempre seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Como ejemplo, pues podemos tomar la oración y repetirla muchas veces hasta convertirla en un rezo, o repetir un cántico o una alabanza tantas veces que después de un tiempo nos lo aprendemos de memoria y lo recitamos de manera automática, sin pensar en las palabras, de las palabras que estamos diciendo y de qué significan. Cantamos por cantar. Y pues de hecho, pues la palabra misma nos advierte, ¿no? De las vanas repeticiones. Mateo 6:7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Aquí Jesús está hablando de la oración, vanas repeticiones en la oración, pero esto se aplica a todo lo que hagamos, hermanos, también vanas repeticiones en automático. Entonces, hermanos, no dejemos, los invito el día de hoy a que no dejemos que la Santa Cena se convierta en un rito. No olvidemos este gran sacrificio que Jesús hizo y cómo lo hizo para nuestra salvación. Oremos, hermanos. Padre, mi Señor, te damos gracias por este día, por este recordatorio que nos hiciste del gran sacrificio de tu Hijo, Señor. Diste a tu Hijo para salvación de todos nosotros, mi Dios. Tu Hijo fue expuesto a este gran sufrimiento, a esta gran lapidación, donde pues fue muy sangriento, Padre, todo este sufrimiento, todo este sacrificio que Jesús hizo por nosotros, mi Señor. Te ruego que mantengas siempre fresco en nuestra mente este gran sacrificio, que será tu plan, mi Padre, era tu plan que así fuera, pero de cierta manera, pues, es injusto, pues, porque los que debemos pagar por nuestros pecados, la justicia lo marca, que el que comete el pecado, el que comete la falta, es el que paga. En este caso, mi Señor, fue tan grande tu amor que dijiste, no, que no paguen ellos, que sea mi Hijo el que pague por todos ellos, y el que crea en Él, que sea salvo por esta gracia, mi Señor. Entonces, Padre, el día de hoy celebramos esto, en esta Santa Cena, en obediencia a lo que tú nos mandas en tu palabra, celebramos esta Santa Cena, mi Señor, recordando este sacrificio que tu Hijo Jesús, nuestro Señor, hizo por todos nosotros, para salvaciones, mi Señor, y que gracias a esto, a ese sacrificio, nosotros tenemos esa posibilidad de tener esta vida eterna a tu lado, mi Señor, en tu casa en el cielo, Padre. Gracias, Padre, y gracias por esto. Te lo agradecemos, estamos infinitamente agradecidos, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén.